Entonces, como podemos ver ahí en los tiempos que nos muestra, estos son tiempos viejos, probablemente para esta pieza estos tiempos sean hoy día una tercera parte de lo que son, pero en esencia el enfoque de encogimiento tendríamos un tiempo de 3 minutos, el encoge el de instantáneo serían 16 minutos para esa rueda está formada por dos rines, ¿va? Dos aros, y la soldadura va en medio, ahí donde se ve la zona coloreada en rojo. Y luego la transitoria, 2 horas y media. Entonces ahí podemos ver el tiempo, que es significativo. También hay una diferencia en la parte de la preparación del modelo. En el caso del instantáneo va a ser muy rápido. ¿Sí? Vamos a muy rápidamente poder hacer ese modelo. El instantáneo es relativamente moderadamente rápido, vamos a llamarle, y el transitorio es más lento. Hay que tomar más pasos, hay que hacer más pasos en la secuencia, y entonces es un poquito más despacio. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el transitorio, que en este caso de la figura queda del lado derecho. Ven como la fuente de calor va avanzando, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, cuando termina el recorrido queda el resultado que está debajo. Luego tenemos el instantáneo, que está en medio, ¿sí? Donde van a ver ahí de repente, rápidamente, de repente se calienta todo y luego se disipa el calor, ¿va? Entonces, como pueden ver, no son muy diferentes los efectos lejos de la zona soldada, no son tan diferentes. Es cerca de la zona donde aplicamos la soldadura donde tenemos efectos que son diferentes, ¿verdad? Y el otro, que es de contracción, pues es mucho más rápido, y no pasa por esa parte de la parte en sí transitoria de la disipación de calor, ¿va? Sino básicamente parte acerca de cuál es la contracción térmica que esa soldadura va a provocar, y cuál va a ser la distorsión relacionada con esa contracción térmica. Claro, si queremos ser muy precisos, pues preferimos irnos por el transitorio. Nada más que no siempre se tiene el tiempo, especialmente cuando tenemos ensambles muy complejos. Ok. ¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es poder controlar la cadena completa de ensamble, ¿sí? Y los beneficios pues incluyen la reducción de tiempos y costos, ya que reducimos la creación de prototipos físicos, y las pruebas y ayuda a proporcionar garantía de calidad. Ahora, un proyecto, por ejemplo, como diseñar la línea y procedimientos para soldar este pilar B que estamos viendo en el ejemplo, ¿sí? Probablemente nos lleve 2 o 3 semanas, ¿eh? No es un tiempo corto. Aquí estoy hablando ya con procedimientos de optimización, ¿no? Pero como esas líneas son costosas y las modificaciones en esas líneas son costosas, es mejor tenerlas hechas bien desde el principio, ¿no? Nosotros hemos hecho un par de proyectitos en este caso. Bueno, de hecho son 4 proyectos, me parece, que son los que hemos hecho en optimización, ¿sí? Donde no hemos tenido que trabajar desde el estampado porque no fue necesario, sino simplemente a partir de las partes, pero aún así sí se lleva su tiempo, ¿no? Ok, bueno, entonces tenemos aquí la parte de troquelado, ¿sí? Luego la parte de posicionamiento. ¿Por qué es por la parte de posicionamiento? Porque al momento que ponemos la pieza, en ocasiones son piezas largas, el peso les gana dependiendo de cómo la coloquemos, si para arriba o para abajo, ¿no? Sí. Luego viene el proceso de sujeción, después la aplicación de los puntos en este caso, ¿sí? En la soldadura, y finalmente el resultado al momento de liberar la pieza, ¿no? Sí, y revisar, bueno, qué tanta desviación tenemos con respecto a lo que queremos. Si la desviación está dentro de los límites de manufactura, pues pasa, ¿verdad? Ya no nos ocupamos más. Entonces tenemos un sistema de posicionamiento, un sistema de sujeción y un proceso de unión. Y los procesos de unión que podemos manejar son el punteo, por arco, por láser, por bracing, ¿va? Que soldadura fuerte sería la traducción, aunque pues no nos suena mucho, ¿verdad? Generalmente en México utilizamos bracing con ese término, ¿verdad? Engargolado puede ser, estacado, remachado y pegado, ¿no? Serían otros de las formas de unir componentes. Por ejemplo, los componentes que tienden a afectarse térmicamente eh, con la soldadura, pues están viendo opciones de mejor pegarlos con adhesivos, ¿sí?
o utilizar algún tipo de ensamble mecánico. Entonces aquí tenemos que en el preposicionamiento, ¿sí? Tenemos la forma deformada y vamos a poner los localizadores, ¿va? ¿Sí? Tenemos que tener unas referencias. Generalmente esto pues lo vamos a poner en una mesa o en un dispositivo para hacer la soldadura. Entonces va a tener ciertas referencias. Entonces ahí hay que ponerlo, ¿va? ¿Sí? Es definir dónde están los apoyos y dónde están los contactos. Es decir, nosotros vamos a presionar, ¿va? Entonces vamos a tener una posible distorsión debido al preposicionamiento, ¿no? Porque vamos a lo mejor tenemos que encontrar que entre en un piloto o en un guía, ¿sí? Y tal vez tengamos que mover la pieza un poco o forzarla un poco para que entre dentro de esa posición. Luego viene la parte del cierre, en donde lo que vamos a hacer es ahora sí tenemos dos componentes y necesitamos que se acoplen, ¿va? Entonces vamos a decir que tenemos esa separación así y tengo que bajarlo, ¿sí? Y eso, para bajarlo, pues tengo que aplicar una fuerza. Acá tengo una restricción, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que cambie la forma del producto, ¿sí? Y al cambiar la forma del producto, pues obviamente se va a afectar, puede afectar negativamente el ensamble final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y vamos a aplicar la secuencia de sujeción y entonces vamos a decir, ok, inicialmente generalmente lo que hace es, lo vas a sujetar y no lo vamos a soltar hasta que terminemos toda la soldadura. Ya en la optimización, lo que tú puedes hacer es cambiar. En este caso, tenemos aquí, por ejemplo, sujeciones, ¿sí? Son diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar. Y aquí viene el tiempo. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a tener esa sujeción? Entonces, inicialmente casi que se sujeta todo desde el inicio y se suelta hasta el final. Y ya en la optimización es donde dices, no, cuando estés soldando este punto, libera esta sujeción, porque eso pues reduce la distorsión, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, al aplicar la sujeción, van marcando esos puntos de esos rectángulos que ven ahí en la figura, ¿sí? Y eso va provocando una cierta deformación en el componente. Porque este componente, como otra vez, no salió perfecto, sino sale cercano a la forma dentro de una tolerancia, generalmente dentro más o menos 1 milímetro generalmente en estas piezas dibujamos una superficie equidistante hacia arriba y hacia abajo, o el anverso, el reverso de la pieza, ¿sí? Y queda más o menos 1 milímetro dentro de ahí, y eso se considera que es una pieza estampada correcta, ¿no? En la mayoría de los casos. Y entonces a la hora que la sujeta, como puede estar desviada en ese rango en esa distancia, entonces al momento que la sujetamos, vamos a generar deformaciones. Y eso va a generar tensiones, ¿sí? Y esas tensiones básicamente, o tensiones o esfuerzos, lo que van a hacer vamos a generar, es como si empujáramos un resorte. Lo vamos a empujar un resorte o jalar un resorte, ¿sí? Entonces ese resorte va a quedar así comprimido hasta que quitemos la sujeción. Al momento que quitemos la sujeción, se va a manifestar el efecto del resorte. La diferencia es que no es lo mismo que tenga yo una sola pieza y se manifiesta el resorte al momento de quitar la sujeción, ¿sí? Que si lo que provoco con la sujeción son solo deformaciones elásticas, la manifestación es que va a regresar a la dimensión original. Pero si generara con la sujeción deformaciones plásticas, entonces no regresa, ¿va? Pero aparte ahora tengo esta otra parte, la que va acá, ¿sí? Y entonces al tener esta otra parte, ¿sí? Al momento de que se quita la sujeción, entonces tienen que ir en conjunto, porque ya están soldadas, ya están unidas, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos saber, asegurarnos es de que ese ensamble va a quedar dimensionalmente correcto, ¿sí? Entonces aquí la idea es comenzar con una sujeción inicial y luego ir viendo si se necesitan hacer algunos cambios. Después viene la unión. La unión básicamente que viene la secuencia de puntos, ¿no? En este caso, ¿sí? Es cada uno de los puntos definidos y en qué tiempo se van a hacer, dependiendo de la secuencia que tenemos, ¿no? No estamos necesariamente hablando, aunque sí es prudente, cuando el proceso es transitorio, sí estaríamos hablando de cuántos segundos, milisegundos o minutos
duramos entre punto y punto. En este caso no, en este caso es nada más en la secuencia 1, 2, 3 y 4, 5, porque no estamos considerando los efectos del tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces ponemos los puntos de soldadura y como ustedes pueden ver aquí en la animación, va poniendo los puntos y aquí viene siendo la discusión, oye, ¿los pongo todos así en esa secuencia que está mostrando? ¿O los pongo uno de un lado y otro del otro? ¿Sí? O los pongo alternados, o pongo cuáles voy primero, ¿verdad? Cuáles voy después. Entonces la idea aquí es que al momento que terminemos, ¿sí? Tengamos una distorsión controlada que esté dentro de tolerancias y optimizar la secuencia de soldadura, ¿no? Inicialmente siempre empezamos con una secuencia que no necesariamente sea la correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un modelo que está validado, donde se aplica la soldadura, ¿sí? Y entonces ya viene la siguiente parte, viene siendo la parte de optimización. En la parte de optimización lo que vamos a hacer es revisar si al quitar la sujeción, la distorsión del componente está dentro de dimensiones, dentro de tolerancias o no. Si no estuviera, entonces lo que empieza a hacer el programa es ver dónde están las mayores distorsiones. Y entonces empieza a definir a través del PAMOPT, que es el optimizador, ¿sí? Empieza a definir qué va primero y qué va después. ¿Sí? Entonces va a hacer una siguiente secuencia, corre la simulación de esa secuencia y hace una evaluación y una comparación. Dice, oye, la dirección está, voy en una dirección de mejora o voy en una dirección que perjudica, ¿no? La dimensión. Ah, no, pues va a ser, perjudica. Ah, entonces cambio de dirección, ahora me muevo hacia el otro. Y así, ¿va? Va a estar hasta que llega a el umbral dimensional que nosotros podemos tolerar. ¿Va? Esto, ¿por qué hacemos esto? Pues lo vamos a hacer porque no queremos en este caso tener ensambles exactos. ¿Sí? O sea, no queremos hacer piezas de reloj para ponerlas a trabajar en vehículos, no es el objetivo. El objetivo es que el componente esté suficientemente controlado dimensionalmente, ¿sí? Para poderse ensamblar, ¿no? Entonces, siempre vamos a dar un margen de desviación tolerado, ¿va? Sí, obviamente, tal vez podamos nosotros, si tenemos nosotros más o menos un milímetro, pues a lo mejor le ponemos más o menos 0.75, ¿sí? Para asegurarnos de que por cuestiones de la realidad y sea menos probable que nos salgamos con las recomendaciones generadas. Otra parte viene siendo el asunto de que, oye, al momento de soldar, pues resulta que se distorsiona el componente. Entonces, ¿sí? Tenemos la geometría inicial y luego la distorsión la soldamos y si distorsiona y entonces queda fuera de la dimensión que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que compensar la geometría. Entonces, hay cierta compensación que nosotros podemos hacer al momento de sujetar, ¿sí? Ahí es donde viene la parte de la optimización de la sujeción. Oye, ¿sabes qué? Es que yo estaba inicialmente definiendo un plano y ahí voy a sujetar, ¿sí? Ese no, o sea, ese plano no se puede mantener, entonces hay que mejor doblar la pieza, la soldamos y cuando se recupere queda en la tolerancia. Esa es una estrategia. Otra estrategia es que nosotros tomemos la geometría que requerimos, ¿sí? Y decirle al estampado, en lugar de entregarme esta geometría así, entrégamela así, ¿va? Y entonces, ahora sí viene el asunto de que entonces tendría yo que actualizar mis dibujos de verificación de estampados. Porque entonces, en lugar de entregar una pieza como se la diseñó el cadista, ¿sí? Tengo que entregar una pieza chueca para que al momento de aplicar la soldadura, ese ensamble se enderece y quede en donde yo necesito que esté, ¿sí? Lo cual, bueno, es bastante complejo de visualizar y sobre todo hacerlo a mano o intuitivamente, pues llevaría mucho tiempo. Por eso nos ayudamos de herramientas de optimización, ¿sí? Que van a ayudarnos a procurar resolver estos problemas. Entonces tenemos, por un lado, el estampado, el preposicionamiento, la sujeción, la unión. Luego optimizamos la secuencia de soldadura
y compensamos la distorsión, ¿sí? Y tenemos una nueva geometría objetivo para el estampado, ¿sí? Entonces, aquí nos tenemos, vamos a decir que ya logramos que este ensamble queda bien, ok. Ahora nos tenemos que regresar a la parte de estampado y volverla a repetir para que nos dé esa geometría, ¿sí? O sea, no, aquí no se acaba la chamba. Entonces puede ser que aunque tengamos un proceso exitoso de estampado, sea necesario revisitarlo, ¿sí? Porque no hayamos cumplido con todo lo que buscábamos. Entonces, la idea es identificar los efectos de fabricación por adelantado, identificar la influencia de los huecos y el proceso de unión y distorsión del ensamble, identificar las partes críticas y para que se pueda construir el prototipo físico y proporcionar una herramienta virtual rápida para reducir el tiempo total. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de líneas de soldadura en Argentina, ¿sí? Ellos se llevan aproximadamente 6 meses en el desarrollo, ¿sí? Y mucho de lo que hacen es a prueba y error. Es una de las empresas para las cuales hicimos un estudio donde en una semana optimizamos una parte de la línea. No nos dieron todo, nos dieron una cachito. Ese era un ejemplo demostrativo. Nada más que por costo no habían ellos considerado la cotización, el costo de nuestro análisis y entonces por eso no continuó el proyecto, ¿no? Pero por lo menos supieron cuál era el efecto. En otras ocasiones se han hecho ensambles para GM como cliente final, 2 ensambles de 14 piezas cada uno con diferentes secuencias de soldadura, de manera que los llevemos al lugar controlado. Y en otro caso hicimos también la corrección de la distorsión de una puerta de un camión de basura que fabrica Kenworth en Mexicali, ¿va? Tienen un problema ahí de distorsión o tenían, ¿verdad? Antes de que interviniéramos, tenían ese problema y llegamos a... Ahora, ¿de qué tamaño? La magnitud del problema era de casi 3 pulgadas de distorsión, en lo que se supone que era un marco de puerta. En lugar de quedar derecho, se quedaba torcido, desviado casi 3 pulgadas. Entonces nosotros lo llevamos en media pulgada, me parece, que fue a donde llegamos. Y con eso ya ellos a través de su proceso de ensamble y la parte mecánica esa puerta va atornillada. Entonces al momento de que la atornillan a otra estructura, ya se compone, ¿verdad? Entonces ya no quisieron continuar la optimización. Teníamos la intención, pero no quisieron. Por ejemplo, es otro. En este caso que presentamos, normalmente son optimizaciones de un solo paso, un solo punto de soldadura, un solo cordón, ¿sí? Hay otras situaciones que se pueden presentar, que es el control de estructuras más grandes. En este caso ven algunas estructuras marítimas para algunos barcos, ¿sí? Entonces lo que tenemos el modelo CAD del ensamble, ¿sí? Los puntos de soldadura, ¿va? O los lugares donde son candidatos a ser soldados, y la idea también aquí es optimizar la distorsión, ¿no? Entonces aquí tenemos un plan de proceso de qué se va a hacer primero, el tipo de unión que se va a construir, ¿sí? Lo que se hace aquí es que se crea el flujo de trabajo, se carga el modelo CAD, se definimos las líneas de trayectoria y se importa el plan de proceso de soldadura. Y automáticamente se definen las secciones transversales para crear la plantilla dedicada. La sección transversal nos da la posición del modelo global y la malla se extruye a lo largo de la línea de trayectoria, ¿no? Y el resto del componente se genera la malla automáticamente. En este caso sí tomamos en cuenta, como cuando son múltiples pasos, sí es necesario tomar en cuenta el elemento sólido. No podemos considerar solamente el elemento simplificado, vamos a llamarle, ¿no? Sí, entonces aquí se hace la creación automática de malla, ¿no? Y luego se hace pues, la evaluación normal. Ya aquí ya entramos a la plantilla donde tenemos la secuencia de soldadura, entonces se ve ahí la parte se van según poniendo la soldadura, se va distorsionando la estructura, ¿sí? Y entonces, obviamente, después, si lo coordinamos esto con el sistema de optimización, pues entonces el orden de la aplicación de estos puntos cambiará,
¿sí? O de estos cordones, en este caso sus cordones, cambiará y para minimizar la distorsión de la estructura finalmente. ¿Sí? Entonces, la idea es identificar las áreas críticas teniendo en cuenta los efectos de fabricación, proporcionar datos de tendencia de distorsión para determinada configuración, permitir al usuario investigar rápidamente los efectos cambios de la sugestión, de la secuenciación, la sugestión y el precalentamiento, y proporcionar una solución intuitiva para facilitar a un usuario con experiencia limitada en elementos finitos la realización del análisis. Eso también, ¿no? O sea, estas aplicaciones que ya son dedicadas, podemos tener un usuario con menores aptitudes numéricas, vamos a llamarle, no necesariamente alguien que entienda el elemento finito en su parte matemática, pero que alguien que pueda utilizar el programa y pueda y tenga una buena noción del proceso. Eso sí, eso es relevante. Esto es básicamente todo lo que tengo para mostrarles hoy. Estamos a la orden. Tenemos 2 oficinas en Monterrey y en Querétaro. Si hubiera alguna duda en este momento, con todo gusto, la podría contestar, ¿sí? Entonces, si gustan escribir sus preguntas, yo las leo y les comento, ¿no? Y adelante, si gustan escribir su pregunta, con todo gusto la contestamos, ¿no? Vamos a dar un ratito, unos 2 minutitos, y si no hay preguntas, cerramos la sesión. Ok, aquí nos pregunta Benjamín Morales, dice, ¿cuáles son los parámetros que se deben ingresar para caracterizar un proceso de soldadura? Ok, en el, en este, en este caso del control de distorsiones, los parámetros que ponemos son cuál es el tamaño de la zona que vamos a soldar. Un detalle aquí que a lo mejor no se alcanza a ver. Aquí en las figuras, no sé si se alcancen a notar, cerca de donde están los elementos, tenemos una malla más fina. Entonces, en los cordones de soldadura se usa una malla más fina. En este caso no nos interesa tanto la velocidad, sino es el orden de depósito. La corriente y el voltaje, nos interesa más en el análisis transitorio. Aquí en este caso no. ¿No? En el transitorio sí nos interesa qué material se va a depositar, porque define a qué temperatura se va a depositar. Nos interesa la corriente o el voltaje, o ambos, la eficiencia de aplicación de la energía, en algunos casos la potencia, y la velocidad, ahí sí, la velocidad de la antorcha, sí es, o de la fuente de calor, sí es importante, ¿no? En el análisis transitorio. En este tipo de análisis de distorsiones no, solo estamos viendo efectos macro aquí, ¿no? O sea, no o sea, estamos preocupados por dimensiones que se pueden medir en fracciones de milímetro, ¿sí? Y no estamos interesados en problemas que podríamos caracterizar en micras, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería un poquito la diferencia, ¿no? Pero en esencia eso lo que se requiere es eso. Nada más la preparación del modelo debe ser adecuada, aún en el caso del análisis de distorsión. La malla, como definimos el tamaño del cordón, se define el tamaño del cordón y se define de qué tamaño es la zona afectada de calor, ¿sí? Entonces, eso es importante porque ahí es donde nos vamos básicamente a asignarle la temperatura elevada para que pueda hacer el efecto de contracción termomecánica. Entonces, es importante que nosotros cuando pongamos ese número de cuál es el tamaño de la zona afectada de calor, pues usemos un número sensible, real, lo más acercado a la realidad posible. Porque si ponemos un número que es incorrecto, pues entonces el resultado no va a ser obviamente tan exacto, ¿no? Sí, entonces ahí sería cómo le haríamos. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más preguntó algo? Debe ver, no hay, es la única, la de Benjamín. Sí, ¿alguna pregunta más? En sí, el programa no es laborioso, vamos a decir, en el uso, no, como son múltiples los elementos, por ejemplo, pueden ver ahí en este ensamble que tenemos ahí, tenemos 1, 2,
3, 4, son cuatro placas exteriores y son tres placas, dos placas grandes y luego otro tanto más, ¿va? De ahí de placas. Entonces tenemos ahí como unos 10, 12 componentes. El asunto es que es meticuloso, ¿sí? El uso, se necesita paciencia para hacer un buen modelo, porque cualquier error en la secuencia pues nos pega en los tiempos, ¿no? O sea, eso es básicamente, ¿no? Pero una vez construido el modelo, entonces ya puede ser optimizado, ¿sí? Esa es una de las ventajas ahí del sistema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea preguntar algo? Si no, vamos a dar por terminada la sesión y agradezco mucho el tiempo. Van a recibir un correo con esta presentación y con una liga a la grabación en caso de que quieran volver a verla. ¿Sí? Y bueno, pues les deseo que tengan una buena semana, el resto de la semana y que disfruten también su fin de semana. Gracias y hasta pronto. Si te gustó este contenido, regálanos un like y compártelo en tus redes. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos webinarios.